En este video les hablaré de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en una pequeña localidad macedonia, cercana al monte Athos, llamada Estagira, de donde proviene su sobrenombre, el Estagirita. Fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte de Amintas III, padre de Filipo y, por tanto, abuelo de Alejandro Magno. Nicómaco pertenecía a la familia de Asclepíades, que se reclamaba descendiente del dios fundador de la medicina y cuyo saber se transmitía de generación en generación. Ello invita a pensar que Aristóteles fue iniciado de niño en los secretos de la medicina y de ahí le vino su afición a la investigación experimental y a la ciencia positiva. Huérfano de padre y madre en plena adolescencia, fue adoptado por Proxeno, al cual pudo mostrar años después su gratitud adoptando a un hijo suyo llamado Nicanor. Proxeno inscribió a Aristóteles en la Academia de Platón. Aristóteles parece haber ingresado en la Academia en el 367 o 366, cuando Platón se hallaba ausente con ocasión de segundo viaje a Sicilia, y la jefatura de la escuela de Platón durante 20 años hasta la muerte del maestro en el 347-346 a.C. Durante este periodo decisivo en su formación y en su pensamiento, Aristóteles publicó toda una serie de escritos, fundamentalmente diálogos en los que él mismo aparecía como interlocutor, que terminaron por desaparecer en los primeros siglos de nuestra era, después de que hubieran ejercido una influencia decisiva sobre la formación y desarrollo de la filosofía helenística. Contrariado por la sucesión de Espeusipo, sobrino de Platón, en la dirección de la Academia, Aristóteles abandonó, en compañía de Genócrates, la escuela y se trasladó el mismo año de la muerte de Platón a la localidad de Asos, en Asia Menor, donde en compañía de Genócrates dirigió una escuela platónica. Es muy posible que ya en esta época comenzara la redacción de sus tratados destinados a la enseñanza en el seno de la comunidad escolar y que permanecerá inéditos hasta finales del siglo I a.C. Tras un breve periodo de Mitilene 245-343, en el que dirige una nueva comunidad escolar, se traslada a la corte de Macedonia para hacerse cargo de la educación del joven Alejandro, heredero del trono. El magisterio duró hasta el año 340, en el que Alejandro se hizo cargo de la regencia del reino, interrumpiendo sus estudios. Aristóteles se trasladó a su ciudad natal de Estagira, donde residió hasta el año 335-334. En esa fecha regresó a Atenas, donde fundó su propia escuela en los jardines del gimnasio dedicado
a Apolo Liceo, de donde le vino el nombre con que fue conocida de Liceo y de Perípatos. En este último caso, por la costumbre de impartir lección caminando por el paseo cubierto del jardín Perípatos. La escuela presentaba la propia orientación filosófica de Aristóteles, su propio desarrollo crítico del platonismo, en competencia con la academia a la sazón dirigida, tras la muerte de Espeusipo, por Genócrates, con la muerte de Alejandro en el 323, se extendió en Atenas una oleada de nacionalismo antimacedonio de Demóstenes, hecho que le supuso a Aristóteles enfrentarse a una acusación de impiedad. No murió en el 322, según la tradición. Aristóteles le cedió sus obras a Teofrasto, el cual se las cedió a su vez a Neleo, quien las envió a su casa de sus padres y en Esquepicio. Sólidamente embaladas en cajas y con la orden de que las escondiesen en una cueva para evitar que fuesen requisadas con destino a la biblioteca de Pérgamo. Poco después de la muerte de Filipo, Alejandro hizo ejecutar a un sobrino de Aristóteles, Calístenes, de Olinto, a quien acusaba de traidor. Conociendo el carácter vengativo de su discípulo Aristóteles, que refugió un año en sus propiedades de Estagira, trasladándose en el 334 a Atenas para fundar, siempre en compañía de Teofrasto, el Liceo, una institución pedagógica que durante años habría de competir con la Academia Platónica, dirigida en ese momento por su viejo camarada Xenócrates de Calcedonia. Muchos años después, los herederos de Neleo se las vendieron a Apelicón de Teos, un filósofo que se las llevó consigo a Atenas. En el 86 a.C., en plena ocupación romana, Sila se enteró de existencia de esas cajas y las requisó para enviarlas. Donde fueron compradas por Tirano el Gramático, de mano en mano. Esas obras fueron sufriendo sucesivos deterioros hasta que en el año 60 a.C. fueron adquiridas por Andrónico de Rodas, el último responsable del Liceo, quien procedió a su edición definitiva. A él se debe, por ejemplo, la invención del término metafísica, título en el que se agrupan los libros séptimo, octavo y noveno, y que significa sencillamente que salen a continuación de la física. Con la caída del Imperio Romano, las obras de Aristóteles, como las del resto de la cultura grecorromana, desaparecieron hasta que, bien entrando en el siglo XIII, fueron recuperadas por el árabe Averroes, quien las conoció a través de las versiones sirias, árabes y judías del total de 170 páginas impresas. La mayoría de ellas proceden de los llamados escritos Del total de 170 obras que los catálogos antiguos recogían, solo se han salvado 30, que vienen a ocupar unas 2000 páginas impresas.
La mayoría de ellas proceden de los llamados escritos acromáticos, concebidos para ser utilizados como tratados en el liceo y no para ser publicados. En cambio, todas las obras publicadas en vida del propio Aristóteles, escritas para el público general en forma de diálogos, se han perdido. Los 11 años que median entre su regreso a Atenas y la muerte de Alejandro en el 323 fueron aprovechados por Aristóteles para llevar a cabo una profunda revisión de una obra que, al decir de Hegel, constituye el fundamento de todas las ciencias, para decirlo de la forma más sucinta posible. Aristóteles fue un prodigioso sintetizador del saber, tan atento a las generalizaciones que constituyen la ciencia como a las diferencias que no solo distinguen a los individuos entre sí, sino que impiden la reducción de los grandes géneros de fenómenos y las ciencias que los estudian. Como él mismo dice, los seres pueden ser móviles e inmóviles, y al mismo tiempo separados de la materia, o no separados. La ciencia que estudia los seres móviles y no separados es la física. La de los seres inmóviles y no separados es la matemática, y la de los seres inmóviles y separados, la teología. Así como Platón, desde una inspiración principalmente geométrica, es el fundador de la filosofía dialéctica académica, aunque desarrolla por cauces no escolásticos, su discípulo Aristóteles. Desde una inspiración predominante naturalista, es el fundador del sistema filosófico más poderoso del mundo antiguo, enraizado en las ciencias de su época, a cuyo desarrollo contribuyó en primera línea: ciencias biológicas, ciencias políticas, lógica formal. También es el creador de la teología natural y del monoteísmo filosófico, sobre el cual se apoyarían ulteriormente la teología judía y la cristiana y la musulmana. En el Liceo y en Atenas permaneció Aristóteles hasta el año 323, en que las amenazas sobre su vida que siguieron a la reacción antimacedonia en Atenas tras la muerte ese mismo año de Alejandro Magno, le indujeron a trasladarse a Calcis, en la vecina isla Eubea. Allí murió al año siguiente Miguel Ángel Granada.